comenzamos una nueva semana de este maravilloso devocional diario. Saludamos con mucho cariño a todos los hermanos y también a todas las hermanas. El título de la serie que vamos a ver esta semana es El Hijo del Hombre nos dará. Autor Miguelma. El verso de oración de este día está en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 23. Los invitamos a disfrutar juntos, leyendo este versículo con toda oración y también en el Espíritu. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Señor Jesús, pero otras barcas, amén, otras barcas habían arribado, sí, arribado de Tiberias. Le alabamos, Señor, junto al lugar donde habían comido el pan. Habían comido el pan después de haber dado, sí, después de haber dado gracias el Señor. Le alabamos, oh Padre Celestial, porque usted es nuestro verdadero alimento. Nuestro verdadero alimento reconocemos que es la palabra de Dios. Le adoramos por continuar hablándonos. Háblenos, Señor, háblenos al corazón. Prepare nuestro corazón, abra nuestro corazón para oír sus palabras, las palabras del fin de este tiempo. Gracias por haber nacido, por habernos traído en el fin de los tiempos para darnos vida, vida a través de su palabra. Gracias por este pan verdadero, pero también gracias por saber que usted también dio las gracias. Después de haber dado gracias el Señor. Amén. Hoy presentamos, amados hermanos, debemos siempre ser agradecidos. Habíamos visto la semana pasada acerca de la multiplicación de panes, según el registro en Juan capítulo 6. Después de que esto sucedió, el Señor envió a sus discípulos al otro lado del mar. Hoy hablaremos desde el versículo 22 del capítulo 6 en adelante, cuando el Señor se reencuentra con esa multitud que había comido el pan, la que había experimentado la multiplicación de los panes. En esta porción también hay lecciones muy preciosas para cada uno de nosotros. Y nuestro deseo en esta serie de la palabra y el testimonio es hacer que cada porción de la palabra nos lleve a experimentar al Señor Jesús. Que cada porción cambie, sí, que cada porción cambie nuestra vida y que podamos aplicar lo que dice la palabra para nuestro vivir. Nuestro énfasis no es doctrinal, amados hermanos, sino que debemos experimentar al Señor en toda ocasión, porque eso es vivir a Cristo. Vivir a Cristo no es saber exponer una hermosa doctrina, sino que vivir a Cristo es vivir Cristo. Muy simple, ¿no es verdad? Ahora vamos a leer parte de este Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 22. En la versión King James actualizada dice: al día siguiente, las personas que se quedaron al otro lado del mar vieron que allí no había más que una barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Juan capítulo 6 versos 23 y 24. Pero otras barcas
habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Buscando a Jesús, vamos todos a entrar en esta porción que nos dan estos 3 versos. El versículo 22 dice: aquí nos muestra que vieron que Jesús no había subido a la barca con los discípulos para ir a otra parte. Jesús no estaba allí y habían llegado otras barcas. Justo cerca del lugar donde la gente había comido pan después de haber dado gracias al Señor. Ahora quiero que los hermanos presten mucha atención a esto. La expresión donde el pueblo había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. El apóstol Juan podía simplemente escribir donde había comido pan el pueblo, mas la Biblia es la que añade aquí algo. Dice: habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Esto demuestra que este es un énfasis. Sí, un énfasis. El Señor había tomado pan y había bendecido, había dado gracias por aquel pan y lo partió. Amados hermanos, amadas hermanas, aquí muestra que la gente había comido pan después de que el Señor había dado las gracias. Así que quiero, hermanos, tocar en este punto. Aquí vemos el ejemplo, un gran ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor debe marcar nuestras vidas. Aquí se nos muestra que cuando el Señor comía, el Señor daba las gracias. Él daba gracias y oraba. Ahora yo me pregunto, nosotros también hacemos eso, ¿verdad? ¿O no lo hacemos? En el pasado eso era una parte muy fuerte de todos los cristianos. Vamos a comer, pero vamos a dar gracias. Y no era eso algo religioso, sino que era algo de gratitud. Era reconocer de dónde viene la fuente de los alimentos. Reconocer la verdadera fuente, amados hermanos. Mas hoy vemos con mucha tristeza que muchas familias se sientan a la mesa sin dar gracias al Señor. Pero aquí esto es un énfasis. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos habla hoy. Nosotros debemos ser agradecidos. Como el versículo dice, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias, el Señor. Juan capítulo 6, versículo 23, parte B. Amados hermanos, queridas hermanas, queridos oyentes, que todos podamos recibir esta palabra y siempre que vayamos a comer, no por religión, no por formalismos y tampoco por una tradición, no, así no, queridos hermanos, sino seamos agradecidos. Veamos que nuestra mesa que tiene alimentos, alguien la preparó. Alguien preparó y creó todas las cosas para que nosotros hoy día podamos subsistir. Esos son un ejemplo, una tipología del verdadero alimento que debemos comer todos los días. Mas por ese alimento físico, que todos podamos dar gracias, ser agradecidos al Señor, a nuestro Dios y Padre, por tener todos los días algo que comer. Alabado sea el Señor por esta enseñanza. Parece muy simple, pero ella debe provenir
de nuestro corazón agradecido a Dios por todas las cosas. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un comienzo de semana colmado de muchas bendiciones. Amén.